Ahora vamos a tomar un poco de tiempo para ver una versión de una religión muy anciana, muy antigua, que es la religión de los cananeos. Sabrán algunos de estos nombres como Baal, quizás, o Asera, leyendo el Antiguo Testamento. Pero mira, igual que si quisiéramos entender o estudiar, por ejemplo, la historia de, no sé, la misión franciscana en Guatemala, no sé. Queremos estudiar y saber de la historia y el contexto religioso a dónde se fueron esos franciscanos. Y esto es parte de entender la cultura y la historia. Igual cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, que esto no es un curso de Antiguo Testamento, pero seguramente estudiarán también el Antiguo Testamento, deben de saber algo del contexto y de las creencias y de los ritos religiosos de los cananeos. Ahora, la primera cosa que quiero decir es que les voy a dar algunos nombres y características de diferentes dioses. Quiero ser muy claro que esto es por lo general, ¿verdad? En diferentes lugares usaban diferentes nombres para referirse a diferentes dioses y, eh, y a través de los siglos los roles iban pues cambiando y desarrollando, como en toda religión, o bueno, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de un culto, un grupo de cultos paganos de los cananeos. Por cierto, en cuanto a la etimología, les reto a buscar la etimología de la palabra pagano. Pues bueno, vamos a ver, primero que todo vamos a hablar del Dios de los patriarcas. Es un Dios de los cananeos, es un Dios que vive en una montaña, en una tienda, un tabernáculo. Y este Dios es la deidad suprema cananea, es el deidad, el Dios supremo de los cananeos, y se llama El. El, esto es un poco difícil, ¿verdad? Porque Él también es un nombre de Dios que encontramos en la Biblia, incluso en los Salmos. Muchas veces se usa la forma plural en la Biblia hebrea, Elohim, que significa dioses. Pero Él, y también a veces se usa Él con algún adjetivo o descriptivo, como El Elyon, que es el Dios de Melquisedec, el más alto, o El Shaddai, que se traduce muchas veces el Todopoderoso. No me convence esa traducción. Yo opino que significa el Dios de las alturas, el Dios de las montañas. Em, pero a veces también encontramos el Hay, que significa el Dios viviente. Eso está en Josué 3:10. Entonces muchas veces encontramos esto con él y después alguna característica, un adjetivo, alguna parte segunda del título divino. Pero él también es un nombre de uno de los dioses de los cananeos. Es más o menos como la palabra española Dios. Puede referirse a un ser específico cuando hablamos de Dios con D mayúscula. Igual puede ser una palabra genérica que no es específica, como cuando hablamos de el Dios de las montañas con una D minúscula. La dificultad es, bueno, lo bueno que tenemos en español es que se sabe eh, usando mayúscula y minúscula, pero en los textos ancianos hebreos no había ninguna forma de diferenciar. Esto resulta a veces en dificultades en la traducción. Por ejemplo, cuando la serpiente dice a Adán y la mujer, cuando comeréis de él seréis como Dios, seréis como Elohim, es lo que dice en hebreo. Entonces algunas traducciones dicen, bueno, Elohim es el Dios. Seréis como Dios, pero otras traducciones dicen, bueno, no, seréis como dioses. Las dos traducciones están bien. Bueno, entonces Él es un Dios supremo, es un Dios muy poderoso. En el paganismo cananeo es la cabeza del panteón. En la religión cananea es una figura oscura, misteriosa, sombría. Y según Filón, uno de los grandes historiadores judíos de la antigüedad, tenía tres esposas que también eran sus hermanas. Raro, ¿verdad? Pero bueno. Y que fácilmente ellas podían renunciar su poder y su eminencia. Em, sí.
A pesar de todo esto, a pesar de su carácter un poco malvado a veces, es considerado el exaltado, el padre de los años, Abu Shanima. No sé cuánto hebreo llevan, si se cansan de oír algunas frases en hebreo me dirán. Y el padre del hombre, Abu Adami. Y después seguimos con el segundo Dios, y este Dios sí aparece muchas veces en la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, que es Baal. Baal, como él, puede ser el nombre de un dios específico o igual puede ser simplemente un honorífico, como decir Señor. Es, podríamos decir, como la palabra Señor en español. Cuando se dice el Señor con S mayúscula, sabemos que está hablando de Dios, o bueno, puede ser Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando hablamos un señor con ese minúscula, pues alguna persona de importancia, de influencia, pero no sabemos precisamente quién es esta persona. Pero Baal muchas veces se refiere a Baal como es un nombre de un dios. Baal era el hijo de él y el rey reinante de los dioses. Aunque él es el padre de Baal, Baal viene a ser más importante que él. Esto lo vemos también con Zeus en el panteón greco-romano. Él fue entronizado en una alta montaña en los lejanos cielos del norte. A menudo se le consideraba el Señor del cielo. Muchas veces usaban la forma o la figura de un toro para hablar de Baal y a veces le dicen el dios toro. ¿Qué significa un toro? Es un animal muy fuerte, es un animal muy difícil de dominar, es un animal que puede ser muy peligroso, ¿verdad? Em, a veces también tiene el título Alián, que significa el que prevalece, el que domina. Baal es importante porque es el dios de la tormenta, por lo tanto es el dador de la lluvia y de la fertilidad. Piensa en qué tan difícil sería en un contexto agrícola no tener acceso a la lluvia. Por eso muchas veces los profetas del Antiguo Testamento están quejando que la gente se ha ido. Los profetas muchas veces no quejan que la gente ha dejado de alabar a Yahvé, quejan porque alaban a Yahvé, pero también a estos dioses cananeos. Entonces, em, pues hay una diosa llamada Anat, ella es la hermana y amante de Baal, y una mitología aquí muy importante que da significado al año. Una de las preguntas que los cultos paganos y después las religiones quieren contestar es, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué hay un tiempo de sequía y después un tiempo de fertilidad y después un tiempo de cosecha y después otra vez hay un tiempo de frío, de invierno, de muerte? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mundo es como es? Hoy en día sabemos, bueno, pues porque la Tierra es un globo y tiene su axis, está yendo alrededor del Sol, entonces nosotros tenemos unas respuestas no religiosas en cuanto a estas preguntas. Pero para ellos era necesario tener alguna forma de contestar estas preguntas. Y para ellos, pues tenían una respuesta. Pero bueno, primero voy a mencionar unas de las diosas y después les doy como la mitología del calendario de los cananeos. Anat. Anat es una combinación de la hermana y la esposa de Baal. Era una de las dioses de un grupo de tres diosas principales cananeas que realmente, bueno, según una generación anterior de cristianos decían que estas dioses demuestran la profundidad de la depravación moral de los cananeos. Era diosa, bueno, las tres, Anat, Astarte y Aserá, eran diosas que tenían que ver con la fertilidad, con la guerra, se les asociaba con la prostitución en culto, o sea, que el acto de hacer sexo con una prostituta o un prostituto, que era siervo, sierva, sacerdote, sacerdotisa de una de las diosas, era una forma de, pues para ellos, de tratar
de suplicar la fertilidad. Imagina que tú y tu esposa no pueden producir un hijo, han producido hijas nada más, o que no pueden producir ni una hija. Pues te irías a un lugar cultico de una de las diosas de fertilidad, y allí actuando, o sea, reactuando el rito, que estamos hablando de ritos, ¿verdad? El rito de la procreación con alguien que ha sido consagrado o consagrada a una de las diosas de fertilidad, que también eran diosas de guerra, que te dice algo de la cultura. Normalmente no ponemos junto a la fertilidad y la guerra, pero ellos, al parecer, muchas veces sí lo hicieron. Y era una forma de usar el rito para conjurar el poder de la fertilidad de una de estas diosas. Nos parece muy raro, yo lo sé, pero estamos tratando de entender algo sobre la religión primitiva. Hans Kung te va a dar algunos otros ejemplos de la religión primitiva. Un fragmento de la epopeya de Baal nos da alguna idea de Anat y de su carácter. Dice, ella hiere a la gente de la orilla del mar, destruye a la humanidad del amanecer, ella acumula cabezas en su espada, ella ata las manos en su paquete, Anat se ríe el hígado de risa, su corazón está lleno de alegría. Eh, Interesante comparar eso con el Señor de los Ejércitos. Yahvé, Señor de los Ejércitos, acompaña a su pueblo de Israel en la guerra, pero no hay ninguna indicación de que lo encuentra como una ocasión de alegría o de reírse. Es una comparación que nos demuestra algo un poco diferente. En resumen, Anat se le llamaba la hermana, la esposa, siempre virgen de Baal, honrada como protectora, agente de venganza y dador de la vida. Anat es representada, o aquí los símbolos, ¿verdad? A menudo como una mujer desnuda sobre un león, con un flor de lirio en una mano y una serpiente en la otra. El flor de lirio representa la atracción sexual y la serpiente representa la fertilidad. Tenía, como he dicho antes, prostitutos, mujeres y hombres que eran sus sacerdotes o sus ministros de su culto. Astarte es la diosa de la estrella de la tarde. Hay algunas traducciones dicen alabaron a las estrellas, otras traducciones van a decir alabaron a Astarte. Bueno, estas palabras se pueden intercambiar. Es una pregunta para los traductores, ¿verdad? En Egipto, Anat y Astarte incluso se fusionaron en una deidad llamada Antart, para que vean que estas religiones iban cambiando, iban desarrollando. Mientras que en Siria más tarde su culto fue desplazado por el de una deidad compuesta, Anat Astarte, que le dieron un nombre nuevo, Atargatis. También es una diosa madre, una cortesana divina, y también ella comparte en esta pues depravación moral según los estándares israelitas. Y tenemos Asera, o en inglés Ashera, tiene una she ahí, pero en español se le va y usamos la S nada más. Ella tiene el título de es la que camina sobre el mar, era una de las dioses principales de esta trinidad de dioses. Y es mencionada muchas veces en la Biblia, Primero de Reyes 15, Segundo de Reyes 21, Primero de Reyes 18. Bueno, entonces hay las tres diosas principales, hay muchos más. Ahora queremos mencionar el dios que es el enemigo de Baal, y ya aquí nos acercamos a la respuesta. ¿Por qué hay estaciones? ¿Por qué a veces hay lluvia, a veces no hay? ¿Por qué a veces hay calor y a veces hay frío? ¿Por qué el mundo es como es? Y aquí llegamos al dios Mod. Mod simplemente es una palabra que significa muerte. Era el enemigo principal de Baal. Además de ser Dios de los muertos, es Dios de todos los poderes que se oponen a la vida y a la fertilidad. Era uno de los hijos favoritos de él,
Mot también era el dios de la esterilidad y el dueño de todos los lugares áridos. ¿De dónde vienen las estaciones? Tradicionalmente, Mot y Baal estaban constantemente involucrados en una lucha estacional, en la que Baal, como muchas deidades de cosecha similares, era vencido y asesinado anualmente. Entonces, por eso tienes este ciclo, ¿verdad? De fertilidad y después de sequía, de frío, de no fertilidad, de una falta. Pero ¿qué pasa? Mot, sin embargo, cada año es vencido y es asesinado anualmente. ¿Quién es la diosa que va para matar a Mot y después resucitar a Baal? Es precisamente Anat. Entonces, esto ya tienes una respuesta. ¿Por qué el mundo es así? Bueno, porque hay una lucha constante entre Baal, dios de la cosecha, dios de las tormentas, de las lluvias, y Mod, dios de la infertilidad, de la sequía, de los desiertos, de la muerte. Y cada año hay una lucha. Uno mata al otro, después Anat viene, mata a Mod, resucita a Baal y ya viene la primavera. Pero la cosa es que, ¿qué pasa? Pues sabemos, cualquier persona que está involucrado en la agricultura, pues a veces viene la primavera pero no hay suficiente lluvia, o viene tarde, o el verano es demasiado fuerte, o el invierno es demasiado largo, o es demasiado frío, o los ríos no tienen agua. Entonces, pues, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que ofrecerle culto a estos dioses para que te dieran la lluvia, para que hubiera más calor, menos calor, ¿verdad? Entonces siempre vivían debajo de esta idea de realmente un temor, ¿no? Temor santo, temor como sabiduría, pero estar como que tener miedo de estos dioses. Pues finalmente voy a mencionar cuatro otros dioses para que vean, y aunque la lista es muy larga, ¿eh? Pero bueno, para que vean la multitud, la variedad en el culto pagano, los cultos paganos de los cananeos. Tenemos a Reshep, o a veces Reshef, se llama el quemador o el devastador, es un antiguo dios semita occidental, es el dios de la peste y del inframundo, o sea, el mundo de los muertos. Es un compañero de Anat y hay un dios equivalente en Babilonia que se llama Nergal. Entonces, pues, ¿qué debemos de hacer? Tenemos una pandemia. Pues, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? Debemos de ofrecerle culto a Reshep. Es el dios de la pestilencia. Mira qué tan diferente es la forma de ver el mundo adentro de estos cultos paganos de los cananeos. Podríamos hacer un análisis similar con el culto de los aztecas, de los mexica y de pueblos de África, de Asia, ¿verdad? Pero esto simplemente es un ejemplo y he escogido este panteón, ¿verdad? Porque también están estudiando el Antiguo Testamento y esto les ayuda a entender y interpretar mejor ese texto. Finalmente tenemos a Shalim o Shulman, es un dios de la salud, estás enfermo, no sabes por qué, el curandero no te ayuda, bueno, ve y ofrece algún sacrificio a Shulman o Shalim. Y después tenemos a Koshar, es el dios de las artes y oficios, parece estar relacionado con el kosher hebreo. Kosher es una palabra que refiere a la comida lo que los judíos pueden comer hoy en día, que significa es apto o adecuado. Y finalmente tienes el dios del mar, Yam. Yam es interesante porque la palabra hebrea para mar es precisamente Yam. Entonces, cuando los israelitas pasan por el Yam Suf, o sea, el mar de cañas, muchas Biblias dicen el mar rojo, perdón, lo siento, no existe el mar rojo en Éxodo. Bueno, existe el mar de cañas. Podría ser el mar rojo, podría ser diferente, pero el hebreo dice mar de cañas, el Yam Suf. Entonces ya aquí los cananeos ancianos primitivos estarían pensando, oh, wow, Yahvé, el Dios de los hebreos, el Dios que viene de esta montaña de Horeb o de Sinaí, ha podido partir en dos Ayam. O sea, es una victoria sobre un dios cananeo. Es un poco diferente de cómo solemos vernos, pero así sería el ámbito y el contexto para los israelitas y para los cananeos. Y siempre existía la tentación, ¿verdad?
para los israelitas de, otra vez, no dejar de alabar a Yahvé, pero de alabar a Yahvé con otros dioses. Oye, Yahvé, he estado pidiéndote durante años que des a mi mujer un hijo, una hija, pero no lo haces. Uy, pues qué tentación, ¿no? En ir y ofrecer algún sacrificio a una de las diosas de la fertilidad en su lugar cultural.